Muy buenas noches para todos ustedes. Qué rico poder estar aquí nuevamente en este programa de todos los miércoles a las 8 de la tarde que hemos titulado Perspectiva de la Iglesia ante los problemas de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que indudablemente nos puede estar sucediendo a nosotros o conozcamos a alguien que esté pasando por esta situación y necesite de ayuda. Vamos a hablar hoy acerca de trastornos de personalidad. Si tú te sientes identificado o conoces a alguien y quieras brindarle ayuda, te invitamos a que nos escribas por nuestros internos. Contamos con un psicólogo formado que te puede ayudar a desarrollar o a simplemente identificar el problema que estás viviendo. También tenemos ayudas que son consejerías espirituales, que también pueden ser de gran bendición. No te sientas avergonzado por la situación que puedas tener en este momento. Simplemente estamos para brindarte toda nuestra ayuda para que puedas salir bien librado de esta situación. Cuando hablamos acerca de los trastornos de personalidad, no nos acabamos nosotros mismos de entender. Los trastornos se dan normalmente de manera mental, afectan muchísimo el patrón en la parte mental. Es un trastorno de pensamiento continuo o de comportamiento precisamente. Afectan el desempeño tanto en lo laboral, en lo emocional, en nuestras relaciones sentimentales. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas precisamente para percibir el relacionarse con otro tipo de personas. En algunos casos es posible que esta persona que tiene el patrón no se dé cuenta que lo está viviendo o que precisamente no lo acepte. Es lo más normal. Se considera que el comportamiento que se tiene es el normal, es el apropiado para su personalidad propia y tal vez para su edad. ¿En qué edad se evidencian más los trastornos de personalidad? Son evidentes en la edad adulta o en la edad de adolescencia, es donde más se evidencia precisamente estos problemas. Se pueden enumerar por escalas, los enumeramos por grupos A, B y C. Algunos son grupos y características muy similares, pero no son iguales. Cuando hablamos precisamente en los trastornos de personalidad, en el grupo A, los podemos definir que pertenecen a este grupo por características, pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Incluyen trastornos de paranoide de la personalidad, trastornos esquizofrénicos y otro tipo de trastornos psicotípicos. El trastorno de personalidad paranoide tiene características como la desconfianza y sospecha generalizadas hacia los demás y sus motivos. Son personas que no logran desarrollar confianza continuamente en los demás, no solamente en sus amistades, sino en sus familiares. Siempre tienen en ellos mismos motivos y consideran que son razones fundamentales para siempre tener el patrón de la desconfianza. Otra característica es la creencia injustificada de que los demás intentan dañarle o engañarle. Son personas que no reconocen sus errores, pero sí siempre los justifican a través de otras personas. Como les cuesta reconocerlo, todo lo justifican a que no lo hicieron conscientes, se sintieron engañados y que lo que quiere el entorno de su amistad o familia es destruirlos. Sospechan injustificadamente de la lealtad y la fiabilidad de los demás. Ellos consideran que la lealtad no existe, que no hay una persona leal, que siempre va a estar el patrón de la mentira, de la traición, evidentemente. La violación al confiar de los demás debido al temor no razonable de usar la información en su contra. Ellos precisamente siempre van a tener información que se pueda malinterpretar o utilizar, pero en contra de ellos. Para ellos nunca alguien va a venir a darles un aporte positivo de su propia personalidad. Siempre consideran que hay un tercero logrando atacarlos o buscar el atacar en ellos sus comportamientos. Percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes como si fueran insultos o ataques.
No sé si se han encontrado con personas que tú le puedes estar comunicando una situación y de repente te sale el comentario: no me grites, me estás ofendiendo, me estás mencionando palabras fuera de tono, me estás faltando al respeto, cuando tú estás teniendo una conversación totalmente fluida, tranquila, pero para ellos está siempre fuera del tono normal. Son personas que siempre buscan la manera de justificarse en el estar ellos atacados, el estar ellos precisamente enojos de nosotros mismos, como se evidencia precisamente en los trastornos. Tendencia a guardar siempre rencor. Este tipo de personas no suelen perdonar sinceramente, se dejan llevar por comportamientos como el rencor y la amargura, y por eso les cuesta tanto creer en que alguien puede confiar en ellos positivamente, en que existen seres humanos y personas capaces de ser leales, pero porque siempre están llenos de rencor, no olvidan. Vuelvo y reitero, como ellos consideran que todos les hacen daño, entonces es como si guardaran un álbum fotográfico de cada cosa que puede ser evidente que no has hecho tú con el comportamiento de hacerlo sentir mal, pero para ellos sí. Siempre tiene la sospecha injustificada y recurrente de que el cónyuge o la pareja sexualmente es infiel. Si son personas que tienen establecida una relación sentimental, ellos constantemente reprochan y argumentan sin pruebas de que hay un acto de infidelidad sexual. No emocional, no es un acto de infidelidad movido por vacío, sino que siempre lo indagan a la parte sexual y lo creen tanto ellos que lo argumentan con tanta claridad, con tanta firmeza, que para ellos incluso pasan a una segunda faceta, que es la alucinación, de que dicen haberte visto, haber tenido argumentos, pero desde su propia visión, más no desde argumentos y pruebas físicas, sino de productos de su imaginación. Esos son los trastornos paranoides de la personalidad. Pero también podemos encontrar en el grupo A trastornos precisamente de la personalidad esquizoides. En estos tenemos la falta de interés en las relaciones sociales o personales. Son personas que les cuesta muchísimo el relacionarse. Por eso está la falta de interés, no hay una salida o una búsqueda a una mejor conversación más abierta, un compartir de gustos, un compartir de palabras. Para ellos cuesta muchísimo porque hay una falta de esto. Es una amplitud ilimitada de las emociones. Y cuando hablamos de una amplitud limitada, estamos hablando de que ellos se limitan al blanco o al negro, pero un término intermedio no existe para ellos, es decir, un color gris no va a estar, porque son limitados a sus emociones. Incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades. Tú puedes estar en una reunión familiar o de amigos y son personas que no disfrutan, los ves continuamente en una esquina solos, en su rostro siempre se ve una expresión de aburrimiento, de incomodidad. Le puedes ofrecerlo el plato más delicioso, el que sea siempre de su gusto, pero por esa razón no le vas a ver cambiar la expresión de su rostro porque simplemente no se sienten cómodos, no les agrada. Aparentan ser distantes o indiferentes. Son personas que no es que necesariamente todo les dé igual, se disfrazan bajo esta personalidad y muestran la indiferencia por todo, como si todo les diera siempre lo mismo. Poco interés en el ámbito de las relaciones sexuales. En este caso es todo lo contrario al anterior. Aquí no hay un interés por la parte sexual, es como si la parte sexual fuera lo último, el último plano para ellos, pero precisamente por eso, porque para ellos todo es poco interés, no muestran ellos una satisfacción en algo que les agrade. No, para ellos esto no es apropiado, por decirlo así. Otro de los trastornos que podemos tener en el grupo A es el trastorno de personalidad esquizotípico. En este podemos identificar como primera característica la vestimenta, pensamientos, creencias o discursos de conductas peculiares. Son personas que son muy llamativas, ves siempre una identidad propia en cómo vestirse, en cómo comportarse, pero que no lo entiendes. Muchas veces lo encuentras muy extraño para el tipo de persona que adopta esta conducta.
Experiencias y perspectivas de entrañas, como escuchar a alguien susurrar tu nombre. Son personas que les gusta estar muy al cuidado de qué dices, cómo lo dices, sienten que ellos son el foco de atención y entonces ellos se sienten amenazados, creen que todo lo que puedas estar hablando siempre es a producto de estar hablando de ellos precisamente. Falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas. Otra característica es ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones. Otra característica es la respuesta indiferente, inadecuada o suspicaz a los demás. Con esto resumimos que precisamente son personas que, como lo dicen, tienen falta de expresión, tienen poca comunicación o relaciones, no les interesa tenerla y como último pueden tener una creencia que determinados incidentes o acontecimientos causales tienen mensajes ocultos o exclusivos para ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo tiene una segunda versión, todo tiene un segundo mensaje, pero que la parte que estás acusando es su personalidad, es a esa persona. Para ellos hay un tercero siempre. No es inadecuado, puedes estar hablando de un tema totalmente diferente, pero ellos sienten y lo ven, lo escuchan y tienen alucinaciones de que es precisamente su personalidad, su nombre, su identidad. Otro trastorno precisamente que podemos tener, pero ya en el grupo B, son los trastornos de la personalidad pertenecientes precisamente a características por pensamientos, comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o imprescindibles. Incluye el trastorno de personalidad antisocial, trastornos o límites de personalidad. En este tenemos trastornos de personalidad antisocial. Esta palabra la hemos escuchado muchísimo, las personas antisociales, pero cuando escuchamos antisociales yo creo que no hemos mirado las características de qué es un trastorno antisocial. Lo primero es la indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los demás. Su palabra lo dice, son antisociales, por tanto pueden ver a otra persona pasando por una situación como un llanto y para ellos es indiferente, como si te ven sonreír muchísimo. Son personas que tienen precisamente problemas legales recurrentes. Es feo decirlo, pero son personas que buscan mucho estar en problemas continuamente. Violación constante de los derechos de los demás. Pasan por encima de otras personas, no lo ven, no lo reconocen. Indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás. Ellos se ponen en peligro y te pueden colocar en peligro a ti también y les da lo mismo. No piensan en ti, no piensan en la otra persona que puede estar expuesta a un peligro desconocido. Conducta impulsiva, son personas que reaccionan al momento y no reaccionan de una forma pacífica, sino que siempre es una forma en una agresión verbal y muchas veces física también. Irresponsabilidad constante, son personas que no conocen qué es una disciplina, qué es respetar un formato de reglas. Ellos simplemente tienen una irresponsabilidad constante en su vida y así la van a llevar al plano laboral, al plano familiar, al plano emocional, siempre, porque va a haber una conducta de irresponsabilidad. Falta del remordimiento por el comportamiento. Ellos pueden actuar mal, pueden ver ir a una persona, lo podemos colocar como ejemplo, por sus comportamientos a un hospital, a una cárcel, incluso a la misma muerte, y no lo van a reconocer, no van a tener el remordimiento de la culpa, porque precisamente es una personalidad antisocial. No van a sentir ese tipo de comportamientos, ni lo vas a ver en esta persona. Otro comportamiento que podemos tener en el grupo B es el trastorno en límites de la personalidad. Aquí hablamos de límites. Uno de ellos es imagen y personalidad inestable o frágil. Hablamos de que precisamente aquí está la personalidad, entonces se marca o eres inestable o eres frágil, pero no son personas firmes en cómo se ven, en cómo se sienten. Relaciones inestables o intensas, viven los dos extremos, o son personas que no se logran constituir en una relación estable o simplemente son demasiado intensos, son demasiado posesivos, por decirlo así, o posesivas, pero viven los dos extremos, o mucho o nada.
Cambios de estado de ánimo a menudo como reacción al estrés interpersonal. De repente puedes estar súper feliz con esta persona, sonriendo, teniendo una conversación totalmente fluida y pasan a un estado totalmente diferente, de enfado, de agresión o incluso de llanto. Lloran de repente, no sabes qué les dijiste y no lo entiendes, pero son los trastornos de esta personalidad precisamente. Hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde encontramos algo que de pronto lo has podido escuchar, lo estás sintiendo o ves a alguien, y es la conducta suicida o de amenazas. Cuando hablamos de amenazas de autoelección es de que son personas que siempre amenazan con hacerse daño, pero nunca lo ejecutan. Es un trastorno para ellos llamar la atención, pero no lo hacen precisamente. Temor inmenso al estar solos o ser abandonados. Por eso cuando tienen una relación ellos viven el todo o el nada, porque son personas que no les gusta la soledad, temen a ser abandonados, entonces se vuelven personas obsesivas y posesivas con el entorno que viven. Es un trastorno evidentemente, no debería de ser así. Sentimientos de vacío continuos. Tú le puedes entregar toda a esta persona, ser excelente padre, excelente madre o excelente compañero, pero siempre hay una ausencia de vacío para ellos. Nunca va a ser suficiente, no lo es, porque es un comportamiento precisamente. Ataques de ira frecuente o intensos. Hay que tener mucho cuidado con estos trastornos porque son personas que pueden tener estos ataques y de repente pues se presentan verbalmente, pero luego hay unos extremos donde esto puede pasar a la agresión física, y en estos trastornos pues son trastornos, por la palabra lo dice, por tanto cuando hay una agresión física difícilmente es aceptada por la persona, entonces hay que tener mucho cuidado en ese trastorno. Otro trastorno en el grupo B que podemos hablar es precisamente el trastorno de personalidad histriónico. ¿Qué es esto? Es esto la búsqueda constante de la atención. No sé si a ustedes les ha pasado, normalmente lo identificamos cuando tenemos hijos pequeños, de que los niños siempre buscan llamar la atención, o lloran mucho, o gritan, o hacen cantidad de cosas, pero todo tiene un patrón y es el que nosotros enfoquemos nuestra mirada en ellos. Hay que tener muchísimo cuidado aquí porque recuerden que los trastornos se presentan en la edad adulta o en la edad de adolescencia, entonces no es tan normal que una persona con estas edades nos esté buscando a nosotros llamar la atención continuamente. Otra característica de este trastorno es excesivamente ir a lo drástico en la parte sexual. En el plano sexual con el objetivo de captar la atención. Son personas que en la parte sexual buscan identificarse muchísimo ellos, hacer cientos de cosas, pero porque buscan llamar la atención ellos en ese patrón, no por la satisfacción que estén sintiendo notablemente, sino porque podemos definirlo como sentirse en ellos el mejor, que tú le digas, wow, qué bien, pero no es porque ellos se sientan bien, es porque para ellos nunca es suficiente, quieren sorprender, quieren hacer muchísimo más y sobre todo en la parte sexual. Fácilmente influenciables, son personas que son como el flan, se mueven indudablemente para un lado o para el otro. Pueden ser influenciables tanto en la parte positiva como negativa, pero lastimosamente cuando hay un trastorno no te influencias de la parte positiva, siempre buscas patrones negativos. Otro trastorno que podemos encontrar aquí puede ser la preocupación excesiva por la apariencia física. Son personas que físicamente y delante del espejo nunca se encuentran bien. Hay unos que van demasiado a los extremos de cirugías estéticas, otros se vuelven compradores compulsivos de ropa, lujos, accesorios. Se pueden mirar en el espejo 10 veces con diferentes presentaciones y nunca se ven bien, porque tienen el trastorno precisamente de esto, de sentirse bien en su parte física. Siempre se ven defectos, siempre se encuentran a faltar de algo de ellos mismos, pero nunca tienen un punto de estabilidad en la parte física para ellos. Ellos se consideran sumamente imperfectos y quieren llegar al grado de la perfección en su físico. Pensamientos de que las relaciones con los demás son más cercanas que con los que en realidad son. ¿Eso qué quiere decir? Son personas como que te atacan, que tú nunca estás a por ellos, que debes de tener más tiempo, de que siempre te encuentran a faltar, de que te interesas por otro tipo de personas, todo menos ellos. Otro grupo que podemos hablar es precisamente los trastornos de personalidad en el grupo C. Los trastornos de la personalidad en el grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Aquí tenemos lo que es la ansiedad y el temor precisamente. Incluyen trastornos de la personalidad por evitación. El trastorno de la personalidad depende del trastorno precisamente del comportamiento obsesivo o compulsivo.
Trastornos de la personalidad por evitación. Una característica es la sensibilidad excesiva a las críticas o al rechazo. Siempre se sienten atacados y son muy susceptibles. Cualquier cosa les hace daño, hay que saber hablar, todo lo tienes que hablar con palabritas sobre algodón, porque todo les hace daño. Otra característica es sentimientos de ser inadecuado, inferior o desagradable. Ellos se consideran siempre por debajo de lo normal, poca cosa, no se ven aceptados, consideran que son atacados por este comportamiento precisamente. Timidez extrema en situaciones sociales, en las relaciones personales. Les cuesta muchísimo el estar precisamente con una persona, tener una relación. Para ellos es mejor el silencio, se sienten más seguros, entonces les cuesta muchísimo por lo que definimos como timidez. Temor a la desaprobación, a pasar por vergüenza o ser personas dados en ridículo. Cuando estamos en la adolescencia se ve mucho en las instituciones o en las universidades los trabajos en equipo, y en los trabajos en equipo se da el compartir y muchas veces se va a las exposiciones verbales. Este tipo de personas tienen muchísimos problemas con esto, con escenas de actuación, de teatro, con escenas precisamente de presentación en físico, porque como le tienen tanto problema a la vergüenza o a quedar en ridículo, ellos optan por no hacerlo, por no probar, por no hacerlo, y cuando lo intentan hacer se sienten atacados, amenazados, y para ellos puede ser frustrante, y tan frustrante que les cree un trauma del nunca quererlo volver a realizar. Otro trastorno en el grupo B es precisamente el trastorno de personalidad dependiente. Una característica es la dependencia excesiva de los demás a sentir la necesidad de que alguien te cuide. Este tipo de personas se vuelven posesivas. Hay que tener mucho cuidado porque ellos pueden ser adultos ya y necesitan estar al cuidado de alguien, la supervisión de alguien. Y ojo, que un adulto es un adulto ya, con responsabilidades y formatos de reglas, pero son personas que ya pueden tener un hogar constituido y tienen que estar al cuidado de ellos. Muchas veces hay que cuidar más de ellos que de los pequeños. Conducta sumisa o apegada hacia los demás. Les cuesta mucho tener propia identidad, entonces como les cuesta tanto se vuelven sumisos. Les guste o no, son personas sumisas. Temor a tener que cuidar o depender de tú mismo si te dejan solo. Vuelvo y digo, como son personas que le tienen pánico precisamente al no estar cuidados, entonces cuando ellos tienen que ser autónomos por ellos mismos, se sienten en una burbuja desconocida, sienten que todo les va a salir mal, que no son capaces, no pueden atenderse en ellos mismos, pero por eso hay que tener claro precisamente este comportamiento. Dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo, a falta de confianza o de precisamente seguridad en uno mismo. Hay que tener cuidado con esto, porque son personas que siempre han tenido otra sombra por debajo haciendo su vida y personalidad de ellos. Entonces, cuando ellos se convierten en una persona activa laboralmente o en el plano sentimental, les cuesta muchísimo llevar un proyecto a buen puerto. No son capaces de liderar, no solo de no liderar, sino de intentar hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado si tienes a alguien con este patrón o en la adolescencia, porque estás formando un adulto con un gran problema. Otra característica es tolerancia a los tratos abusivos o inadecuados, incluso cuando existen otras opciones. Aquí hablamos de personas que pueden ser precisamente vulnerables en la parte emocional. Como son personas que le tienen tanto miedo al no ser cuidados, consideran que el que los golpeen, el que los maltraten psicológicamente, son patrones de que la persona que te está cuidando los puede optar y hacer. Por eso se da el maltrato psicológico o simplemente ya lo que es peor, físico, y lo consideran como lo más normal. Consideran que las personas que están al entorno de ellos o del cuidado tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Necesidad urgente a comenzar una nueva relación cuando ha terminado otra. Son personas que no pueden estar solas, sienten pánico a la soledad, entonces si han terminado una relación el día de hoy, pues ellos tienen que esa parte la tienen que sustituir como sea, y por eso cuando van y empiezan otra relación no eligen bien, porque ellos no están por elegir, ellos simplemente están por llenar la parte del vacío. Entonces no se toman el tiempo para mirar si es la persona adecuada, y por eso en estos tipos de personalidades encontramos recurrentes los mismos patrones y errores. Son personas que siempre nosotros podemos decir, pero siempre
las personas que ha tenido en su entorno le golpean, siempre las personas que ha tenido en su entorno abusan de él o ella, pero es por lo mismo, porque son personas que no buscan la parte de tomarse el tiempo para elegir bien, sino de llenar el vacío, de no estar solos. Ahora, si habláramos de trastornos de personalidad, son muchísimos más amplios, tenemos muchísimas más características, pero pues estas son unas características cortas que hemos traído el día de hoy. Esperamos que si te sientes identificado o sientes que alguno de estos comportamientos está tocando a alguien que tú conoces, no sientas vergüenza y simplemente nos busques, que podemos brindarte las dos ayudas, desde la parte precisamente espiritual, como una consejería, como también la parte de una ayuda por parte de un psicólogo o un profesional. Como si no nos decides buscar a nosotros, es importante que asistas a un médico, pidas ayuda y puedas hacer, porque son comportamientos que se pueden indudablemente cambiar y mejorar en tu vida, pero que si no lo haces también pueden hacerte muchísimo más daño. ¿Qué habla o qué podemos resumir acerca de la palabra de Dios en estos comportamientos? Tenemos precisamente en Jeremías 26 del 11 al 12. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. La palabra es clara en que Dios no quiere precisamente en nosotros maldad, por tanto no nos va a mandar esa carga de sufrimiento. Por eso debemos de buscar ayuda e identificarnos nosotros mismos para ser totalmente felices, o por lo menos desarrollar una autoestima, una personalidad propia en nosotros como seres humanos y más como hijos delante de Dios. Cuando tú no estás totalmente restaurado en tu parte emocional, es muy difícil de que tú puedas entregar lo mejor de ti a Dios, porque precisamente sientes que nunca vas a hacerlo bien delante del Padre. Y Dios es un Dios de restauración, de perdón, de amor sobre todo, y más con su Hijo. ¿Y quiénes son sus hijos? Pues nosotros mismos. Por eso es importante que no sientas vergüenza y temor de ir delante de Él y decirle: Señor, si alguno de estas características o comportamientos está afectando mi vida, te pido que trabajes en ella, que me restaures y que me hagas una mejor persona, no solo para la sociedad o el mundo, sino delante de ti, de tu presencia. Quiero ser digno de tu amor y quiero amarte de una forma natural y tranquila. Te envío un fuerte abrazo, deseo que tengas una semana bendecida. Estaremos en contacto. Recuerda que todos los miércoles a las 8 de la tarde tenemos un tema diferente. Comparte nuestra información, nuestros programas, que hay alguien siempre esperando tener una ayuda a través de nosotros. Recuerda seguir nuestras páginas como son Facebook, Twitter, Instagram, y estaremos siempre disponibles para todos ustedes. Un fuerte saludo, el Señor les bendiga.